Vamos a pasar a ver el tema 2 del curso, que se titula Análisis Técnico Oriental. Me voy a basar para ver este tema en un libro de Steve Nixon que se titula Japanese Candlestick Charting Techniques. No sé muy bien cómo se pronuncia la palabra, perdonad. Es un libro que está escrito en inglés, sería análisis técnico de figuras japonesas de velas, o técnicas de figuras de velas japonesas. El libro, concretamente el que me voy a basar, está en inglés. Creo que hay uno que también es de Steve Nixon que se llama Más allá de las velas, que realmente ese no lo he leído. Algunos me dicen que es el mismo que este que estoy mencionando, pero creo que no es del todo igual. Tiene algunas diferencias. Creo que a lo mejor este es más moderno y luego la traducción se hizo en un libro, este es más antiguo, el que aquí menciono, creo que es del año 91 o una cosa así, y desconozco. Eso lo podemos investigar, incluso vosotros o yo mismo también, a ver si en los próximos días miro un poco a ver si el libro es el mismo, incluso me lo compro y lo comparo. Es que se llama Más allá de las velas. Lo digo por si os cuesta leer en inglés, lo puedo comprender, que si lo queréis comprar está muy bien, pero ya os digo que es un libro que está escrito totalmente en inglés. No es un inglés muy complicado, pero claro, sí que tiene una pequeña base para poder comenzar a leerlo. En este tema vamos a ver una introducción al análisis oriental, análisis técnico oriental, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy, muy interesante. Y vamos a ver figuras de vuelta, ya iréis entendiendo lo que son. Vamos a ver las estrellas, los doggies, algunas seguro que la palabra doggy os suena, o doji, no sé muy bien cómo se pronuncia. Y luego también vamos a ver figuras de figuras de continuidad. El análisis oriental ha sido utilizado y se ha ido enriqueciendo durante varios siglos. Sin embargo, no llegó a Occidente, concretamente a Estados Unidos, aunque luego se ha extendido también esta sabiduría oriental por Europa. Digo que no llegó a Estados Unidos hasta aproximadamente los años 1985 o 1990, a pesar de que, como he dicho, nos tiene un legado de varios siglos. Sobre todo llegó a Estados Unidos gracias a aportaciones como la del propio Steve Nixon. El análisis técnico oriental, que tener en cuenta que lo debemos utilizar no como sustitución del análisis occidental que veremos después en el tema siguiente realmente, sino más bien como un complemento del mismo. Pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, hasta los años 85-90 nadie utilizaba, ahora vamos a ver esta figura, vamos a poner, no lo sé, Iberdrola, y aquí lo tenemos. Digo que hasta hace bien poco, 15 años, 20 años, no se utilizaba el análisis de velas para operar en bolsa. Los analistas utilizaban el gráfico de barras. Ya veréis, ahora a lo mejor lo pongo y vuestra mente va a pensar, uy, ¿qué me pones aquí? Este era el gráfico que se utilizaba. Estos eran los gráficos de barras. Bueno, acordaros, el máximo del día, el mínimo del día, la apertura y el cierre. Es un poco parecido, pero enseña menos cosas y es mucho más dificultoso para ver. Esto es un ejemplo. El análisis técnico occidental utilizaría este tipo de gráficos de barras que se llaman. El análisis técnico oriental utilizaría las velas. Incluso ahora en la actualidad se está tendiendo, tanto en Estados Unidos como en Europa, a utilizar siempre las velas porque nos dan muchísima más información en el mismo espacio. Como digo, lo importante es que no son sustitutivos, sino más son complementarios. Podemos estar hablando, como ya he dicho, hacer un análisis como el que hice, por ejemplo, del IBEX, en el que ahí tenéis como estás utilizando gráficos de velas, ves un hueco, que bueno, un hueco se puede discutir si es algo de oriental o occidental, pero podríamos haber visto un hombro, cabeza y hombro, que es una figura occidental, o una bandera que también es occidental, o utilizar algún indicador como la media móvil, que también es más occidental, y a la vez utilizar pues la figura doggy que vimos que es oriental, etcétera, etcétera. Así puedes compaginar, y es lo que enriquece a un buen analista, que sepa tirar de ambos tipos de análisis.
Otra característica es que cada año es más utilizado en Occidente, hasta el punto de que algunos analistas, yo tampoco creo que haya que ser tan estricto, es mucho más, siempre aporta más tener las dos visiones. Pasa igual que a lo mejor en la filosofía, es mucho mejor tener o saber de autores occidentales y también autores orientales, y siempre nos va a enriquecer más a la hora de pensar y a la hora de enriquecernos como persona. Pues igual pasa para un analista, es decir, mucho mejor, o saldrá más reforzado de esos análisis alguien que pueda compaginar y pueda ver el análisis o pueda entender y utilizar análisis occidental y compaginarlo con el oriental. Como digo, existen en Occidente algunos analistas que ya solo o únicamente utilizan este tipo de análisis, el análisis oriental, y solamente ellos utilizan las velas, tanto para comprar figuras de velas, que es lo que vamos a ir viendo en este tema, para comprar y para vender, y ya está. A lo mejor, bueno, dentro de las velas puede utilizar un soporte que también entra dentro. De hecho, nosotros hasta ahora hemos estado viendo soportes, resistencias, tendencias, los hemos estado viendo a través de velas, a través de un gráfico más oriental que occidental, y es a lo que estamos acostumbrados. Como digo, todo esto ha hecho, como cada vez es más utilizado en Occidente, ha hecho, y acordaros de la profecía del autocumplimiento, cuando algo se utiliza más, por más analistas, pues al final en muchas ocasiones, pues incluso aunque sea una figura que no tenga mucho significado, mucho sentido así a bote pronto, pero puede ganar su rigor porque lo está utilizando mucha gente, y si mucha gente se pone a comprar en un determinado punto porque hay una figura X, pues hay más probabilidades de que suba que si no lo utiliza nadie. Una cosa curiosa del análisis oriental también es que las figuras que vayamos viendo, que las figuras no son más que una vela determinada o una combinación de varias velas sucesivas que tienen un nombre y y se dice que son o bajistas, o que están indicando que puede bajar el valor, o que puede subir, o si hay una tendencia determinada son figuras de vuelta, que hablaremos de ellas, figuras de que la tendencia se está debilitando y que puede haber un giro, es decir, que esté subiendo y de repente empieza a bajar. Pero digo que es al menos bastante curioso observar cómo las figuras se nombran con términos muy expresivos. Los iremos viendo a lo largo del tema, pero bueno, por poner un ejemplo, se había señalado aquí, por ejemplo, esto es un martillo, y podéis ver cómo esta vela, que tiene un significado que veremos. Muchos tienen un significado, los japoneses en este sentido sí que son muy metódicos, y tienen un gran significado teórico detrás, tienen su lógica, es decir, no es aquí venga un martillo y esto que suba, o bueno, que se vaya a cambiar la tendencia, que vengamos bajando y de repente vaya a subir porque hay un martillo. Ya veremos el significado lógico que tienen estas señales que nos dan. Aquí lo que quiero que veáis un poco como introducción es como en este caso esto se llama martillo. Aquí veis que puede ser el asa o mango del martillo, y aquí bueno, la cabeza con la que se golpea, pues se le llama martillo. Por lo tanto se os va a ser muy fácil para que vayáis recordando las figuras. Todas las figuras que vayamos viendo las voy a dar en su versión en inglés, que en este caso lógicamente sería hammer, y la voy a intentar traducir siempre que se pueda al español. Sería martillo. Lógicamente viene de la traducción inglesa vino de una traducción japonesa, así que se nos pueden escapar algunas cosas a traducir del japonés al inglés y luego retraducirlo al español. Luego hay otra figura, por ejemplo, que el otro día además me preguntaban en el foro, que era ferrovial. Esta figura que son dos velas, en este caso hay figuras de 3, de 4 velas, de una, como acabamos de ver el martillo. Pues esto se llama un harami, que es como una mujer embarazada. ¿Lo veis? Aquí sería la madre y este sería el hijo. Lógicamente, si el hijo está aquí, mejor, pero bueno, tampoco hay que ser tan exacto. Simplemente que metes una vela muy grande con un hijo más pequeño que está dentro de la madre, dentro del cuerpo, es decir, esta vela se forma dentro del cuerpo. Eso sería un harami, que se escribe con H, que viene además de una palabra japonesa bastante antigua, que veremos a lo largo del curso el significado, cómo hay que operarla, etcétera, etcétera. Y por último, simplemente mencionar que cualquier técnica de análisis utilizada con los gráficos de barra, las hemos mencionado brevemente, los gráficos de barras que acabamos de ver, que acordaros que eran estos, pues tanto las figuras que o los análisis con gráficos que utilizan este tipo de barras, como los de punto y figura, que son un análisis un poco más arcaico desde el punto de vista occidental, por eso no lo hemos visto en este curso, pueden llevarse también a cabo con velas orientales. Por ejemplo, la técnica podemos utilizar, pues lo acabo de mencionar realmente, pues medias móviles, soportes y resistencias, líneas de tendencia, que se pueden
o que se pueden visualizar en un gráfico de barras, también se pueden visualizar perfectamente. De hecho, es lo que hemos hecho a lo largo de todo el curso en gráfico de velas. Pensar un poco, a lo mejor, el cambio de cultura de muchos expertos en trading, veteranos ya, que llevaban toda su vida utilizando este tipo de análisis por los años 80, cuando se le empezó a inculcar un poco, o cuando venía a través de personas como Steve Nielsen, empezaban a leerse artículos y a publicarse libros sobre este tipo de análisis, que era diferente, que, bueno, supongo que muchos serían reacios y todavía continuarán o continuaron con las barras, que para mí son mucho más liosas. Yo no sé para vosotros, que cada uno de su opinión. También estáis vosotros más acostumbrados al de velas, que yo he empezado así el curso un poco para que lo veáis, pero lo veis este así y a bote pronto decir, uy, Dios mío, esto que cómo se interpreta. Sin embargo, veis el de velas y ya más o menos pues ya tenéis una base. Oye, pues mira, así como que en vuestro cerebro lo ve perfectamente. Espero no equivocarme. Otra de las características del análisis técnico oriental es la cantidad de términos asociados a la guerra que utiliza. De hecho, esta terminología y esta asemejanza o parecido que encuentran los japoneses entre análisis técnico y la guerra puede venir de antaño. De hecho, Japón en los siglos XVI y XVII fue un país que estaba incesantemente o permanentemente en guerra. Hubo muchos litigios o conflictos entre los señores feudales, el feudalismo de Japón, que bueno, a lo mejor alguno lo habéis estudiado en algún libro de historia, bastante interesante. Entonces, todas estas condiciones militares, pues lógicamente se quedan o se palpan un poco en la cultura de los japoneses, sobre todo bueno, cuando el análisis técnico empezó a despertar, tuvo su origen un poco los mercados de arroz, cuando empezó a cambiarse arroz en los mercados en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, en el que el dinero que se había acuñado, pues muchos había habido como inflación. Bueno, esto tampoco me voy a meter demasiado en ello, simplemente que tal como pasó en Europa, llegó un momento en que el dinero en sí, en muchas ocasiones no tenía el peso. En peso, en oro, no tenía lo que realmente valía. Entonces el dinero se acuñaba en oro y imaginaros, pues X gramos de oro eran tantos, pues imaginaros euros. Vamos a hacer aquí un poco poniendo la moneda actual en el pasado. Pues igual pasaba en Japón. Imaginaros, el yen antiguo pues tenía que valer X gramos de oro por moneda, pero con el tiempo esto no fue siendo así y se iban dando un poco trueques y las monedas no pesaban lo que tenían que pesar. Entonces las monedas perdieron un poco de peso, y lo que sucedió es que el mercado, el arroz, pues muchos señores feudales o campesinos pues podían ir y dejar unos sacos de arroz en grandes almacenes que se empezaban a tener en los determinados mercados. Se empezaba a ver como grandes lugares de almacenajes, y con esa pues sacos de arroz o cositas de arroz les daban un cupón que garantizaba que habías dejado un arroz o un saco de arroz en el almacén y que te servía para luego intercambiar por otros productos. Entonces, desde ese momento pues empezó sobre todo a especular con esos cupones y con ese, casi con futuros eran sobre el arroz. Empezaron a aparecer, y eso fue lo que hizo que en el año 1700 más o menos pues empezaron un poco los mercados en Japón, justo después del periodo grande de guerras, y por eso en parte pues existe una gran terminología de guerra en análisis técnico japonés, bueno, japonés oriental en general. De hecho, si como hemos estado hablando varias veces a lo largo del curso, hay un gran parecido entre una batalla y el análisis técnico, es decir, entre un poco la bolsa vista gráficamente y una guerra, bueno, más que una guerra, una batalla entre dos ejércitos. De hecho, los japoneses piensan que muchas de las habilidades que se requieren en el campo militar también se deben llevar al campo del análisis técnico, como pueden ser pues la estrategia, la psicología, la competición, la estrategia de retirarte en un momento dado, e incluso la suerte también. Entonces, bueno, todo esto lo hemos estado viendo, hemos hecho mención a ello también a lo largo del curso. Vais a ver, bueno,
perdona, vais a ver que cuando empecemos ahora a estudiar un poco las figuras, muchas de ellas, como digo, tienen, al traducirlas al inglés o al español, pues tienen nombres de guerra. Por ejemplo, el patrón de avance de 3 soldados, que son como 3 cuerpos blancos, bueno, ya lo veremos en su momento. También la línea de contraataque, las lápidas, incluso, que es una figura también que nos vamos a ir encontrando. Son todos, algunas otras incluso, por ejemplo, ataques matutinos, ataques vespertinos. Son figuras que vamos a ir viendo y que tienen incluso un nombre un poco de estrategia de guerra. Como digo, y esto también es importante para los japoneses, para la cultura oriental, el avance en un día. Lo importante es el cuerpo. Vamos a irnos a un gráfico de Dow Jones para verlo. Lo importante, más que la sombra, es el verdadero cuerpo. El cuerpo, acordaros que es la diferencia que hay entre la apertura y el cierre de la sesión, sin tener en cuenta los máximos y los mínimos. Por ejemplo, en esta vela, pues lo importante es, vamos a irnos a una facilidad de entender, está por ejemplo el cuerpo. Si abrió, ya lo sabéis, 13.421 puntos, cerró 13.442, de aquí a aquí. Los japoneses pensaban que esto era lo que realmente llamaba al mercado, y el resto eran, pues bueno, una especie de ruido que existía, el máximo, el mínimo, pero que lo importante eran los precios de apertura y los precios de cierre de mercado. De hecho, también ellos le llaman por ejemplo, a velas de este estilo. Bueno, lo de velas también, a lo mejor ya habéis caído en lo que es, pero quiere decir que muchas de las figuras parecen una vela. Mira, fijaros en esta, como además ya cuando son blanquitas. Luego el gráfico de vela se puede hacer también con rojos en vez de negros. Si rojos cuando el cierre es inferior a la apertura, y verde, por ejemplo, como de verde esperanza, cuando es una vela blanca se equipara a una verde y una negra a una roja. Lo podéis ver a lo mejor en algún tipo de gráficos. Bueno, aquí realmente en negro y azul es prácticamente lo mismo, no os preocupéis. O sea, es realmente lo mismo, pero para ver la visión, creo que el Visual Chart lo pinta alguna vela negras en vez de negras azules. No, hay que tomarlas como si fuesen negras. Como digo, algunas figuras las podéis ver, parecen una vela. Fijaros en esta, una vela perfecto con su mecha, y aquí el cuerpo de la vela. Aquí tenéis, había visto aquí otra vela. Por eso es el gráfico de candlestick, que se llama el gráfico de velas que estamos utilizando. Como decía, es importante, más que importante, dicen ellos, es también para que lo tengáis en cuenta, un cuerpo, por ejemplo, de este estilo, ellos le llaman cabeza rapada. Es decir, un cuerpo en el que no hay sombra por encima. Es decir, el cuerpo llega hasta aquí, que sería como la cabeza llega hasta aquí, no hay sombra por encima, se llama cabeza rapada. También le llaman suelo rapado, pues una figura más o menos al revés, como esta, que no tiene por debajo, no hay sombra por debajo del cuerpo, como esta. Pero bueno, estos son simplemente nomenclatura, que un poco curiosa para que tengáis en cuenta. También los japoneses, otra característica es que se basan mucho, tal como ven el cuerpo, en los precios de cierre. Es más como lo que veíamos con Charles Dow cuando vimos la teoría de Dow, que más importante que los movimientos intradía de los valores, lo importante es cómo haya cerrado. También un poco de cultura, es más cultura japonesa, un poco antigua. No quiere decir que todos los traders o todos los orientales japoneses que utilizan estas técnicas opinen así. Un poco lo que viene de antaño, igual que en Europa venía con Dow. Ahora pues y hablábamos en su momento que esto se podía deber a que en aquel momento no tenían las herramientas que tenemos actualmente y que tenían que conformarse solo con conocer los precios de cierre de cada sesión. Pues a lo mejor a los japoneses les pasaba lo mismo, y antiguamente pues también utilizaban el cierre porque era lo único que podían tener. En la actualidad pues cada vez ganan más vigor y más fuerza las penetraciones intradía o los diferentes movimientos que se producen a lo largo de una determinada sesión. Esto también lo estamos analizando, a diferencia de utilizar el cierre, penetraciones intradía únicamente. O sea, lo tenéis también un poco ya por lo menos lo hemos estado mencionando y analizado en alguna de las clases. Volvemos a otra interesante característica, un poco también de introducción, es que los japoneses consideran la apertura y el cierre, un poco uniendo lo que estamos diciendo, los dos momentos más significativos del día y a los cuales le dan más énfasis. Es el momento un poco donde los mercados mejor se pueden estudiar. Es decir, son los dos momentos del día con una mayor carga emocional. De hecho, hay
proverbio japonés que traducido dice algo así como que la primera hora de la mañana es la que va a guiar el día. Bueno, apelado a la bolsa, pues sería un poco que es la apertura en el mercado el que va, lo que va a decirnos hacia dónde va a ir el mercado, hacia dónde ese primer movimiento nos va a decir cuál va a ser un poco la tendencia del día. Además, os podéis imaginar, con lo que estamos diciendo de las batallas, las guerras, que también existe también como una analogía en esto con el campo de batalla. Sería como que la apertura en el inicio nos va a dar una primera vista, la primera vista del campo de batalla y nos vamos a poder situar en el campo de batalla y conocer más o menos dónde están las tropas enemigas, dónde están situadas. Es un poco lo que ellos dicen. Entonces es esa apertura. Realmente el mercado muchas veces cuando nos abre en ese momento y viendo el cierre de ayer, vamos a ir viendo pues hacia dónde va el mercado. A ver, las personas que quieren o que están entrando o que están diciendo tomar decisiones de inversión, si se están posicionando a la baja, al alza, es un poco ver las tropas enemigas, para luego tú tomar decisiones, oye, ¿dónde me uno? ¿O a cuál de ellas me uno? Otro de los... o el otro punto significativo del día es el cierre, y esto viene muy unido a lo que hemos estado comentando, de un poco igual que pasaba con la teoría de Dow, el cierre es el punto más importante para marcar puntos de entrada y salidas en un determinado mercado. De hecho, a mí me llama la atención esto en España, también sucede a algunos amigos analistas o incluso algunos que trabajan para alguna entidad me comentan, analistas técnicos, que ellos toman la decisión de entrada en un determinado mercado a las 5:25, 5:27 de la tarde. Es decir, ellos no operan por la mañana cuando se abre. Bueno, en este caso no sería como japonés, ni a las 12 de la mañana ni a las 2. Es como que tienen sus estrategias y la toman en el momento del cierre justo antes de que vaya a cerrar. Si es en España a las 5:28, si en Estados Unidos que cierra a las 10 horas española pues a las 9:50, es ahora, como que el punto determinante va a ser el cierre. Es un poco a diferencia de lo que realizan los orientales. Estamos hablando que tienen apertura y cierre como puntos importantes. En este caso pues se puede incluso soslayar en el mundo occidental, o por lo menos lo que piensan algunos, que el punto culminante es el cierre, como también pensaba, y lo hemos estado repitiendo Charles Dow. De hecho, hay un dicho en bolsa que dice que la bolsa la bolsa la abren los novatos y la cierran los profesionales. O sea, la abren los no los novatos, no recuerdo, pero vamos, una palabra parecida. La bolsa la abren los amateurs y la cierran los profesionales o algo así. El cierre tiene también su consonancia o su fuerza debido a que muchos sistemas automáticos de trading, de los que ya hemos hablado, sobre todo los que se basan en medias móviles, están basados en el precio de cierre. Entonces muchos de ellos incluso toman sus posiciones cuando, por ejemplo, se quebranta una media, pues no lo toman en el minutito en el que se acaba de quebrantar, porque a lo mejor al minuto el precio baja un poco y están por debajo otra vez de la media. Imaginaos un sistema como el que vimos cuando hablamos de ellos hace 2 o 3 clases, que el precio o que se pone largo cuando el precio esté por encima de la media de 200 sesiones. Pues si en un minutito o un momento de la sesión puede estar simplemente durante un ratillo encima de esa media, durante por ejemplo 1 minuto, 2 minutos, y te abre y te cierra una operación en nada. Entonces prefieren estar como más seguros. Los sistemas de trading, cuando se programan, los que son diarios, pues lo que suelen hacer es que están programados de tal forma que utilizan la entrada en un cierre o cuando se va a cerrar el mercado y están por encima de una determinada media que sigan.